las mezclas adhesivas para revestimientos, ¿no es cierto?, de distinto tipo. Voy a poner en presentación entonces, un segundito. Bueno, ahí, bueno, creo que se ve bien la pantalla. Bueno, Bien, Sara. muchas gracias. Muchas gracias primero a los ya que se han conectado. Vamos a tratar de ser lo más ágil posible. Tengo, les cuento, 100 filminas por delante, pero no se asusten porque son muchas imágenes, más que todo para graficar de lo que vamos a hablar. La idea es ir un poco al hueso, digamos, de lo que se tratan estos tipos de morteros para entender cómo funcionan, cómo sacarle lo mejor la aplicación, digamos, y llegar a una aplicación exitosa de estos morteros adhesivos. Bueno, y al final lo que ustedes quieran consultar, preguntar, todo lo que podamos responder, lo vamos a responder. Así que bueno, gracias de antemano. El temario que vamos a tocar es esto, digamos, hablando de lo que son morteros industriales, de qué se tratan estos morteros, qué clases de morteros hay, qué son sobre todo las mezclas adhesivas para revestimiento, de qué están compuestos, qué aspectos normativos hay que tener en cuenta, distintos tipos de aplicaciones, vamos a ver recomendaciones de uso, recomendaciones para las buenas prácticas de la construcción, como se suele llamar, y que finalmente algunas aplicaciones especiales más complicadas se nos pueden presentar en las obras, y cuál es el portafolio de Mortero Detector y el futuro de morteros industriales. Bueno, yo formo parte de un equipo del Centro de Desarrollo e Innovación, soy coordinador de la asesoría técnica, donde tenemos varios asesores técnicos distribuidos por región para hacer todo lo que es esto del servicio técnico a los clientes, dentro de lo cual a lo que nosotros principalmente nos interesa también es esto, y que conozcan nuestro producto y sepan aplicarlos de manera correcta. Vamos entonces a unas cuestiones conceptuales de inicio. Primero, voy a minimizar esto. Primero que nada, bueno, ¿qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de morteros? Mortero, bueno, una mezcla de ligante que puede ser cemento, cal o cemento de albañilería en distintas proporciones, agregados finos, agua, obviamente, para darle trabajabilidad y que se hidrate la mezcla, y eventualmente la adición de algún tipo de aditivo dependiendo del tipo de uso que vaya a tener. O sea que a diferencia del hormigón, sería que el hormigón lo que incluye sería el agregado grueso o la piedra, por así decirlo. Entonces, em, y yendo a esto, ¿qué es un mortero industrializado? Un mortero preparado en obra, por el contrario, sería digamos, el que yo compro el material por separado y preparo en la obra, ya sea arena, cemento, cal, ¿cierto? El mortero industrializado es un premezclado, es decir, que ya viene listo, está compuesto de cemento, arenas de granulometría seleccionada, aditivos especiales y resinas sintéticas que esto, una vez mezclado con agua, se transforma en una pasta de muy buena trabajabilidad, muy cremosa, de textura muy fina y apto para distintos tipos de uso. Es decir, que cuando hablamos de morteros industrializados, puede haber una gama muy amplia, digamos, de morteros. Hay morteros para hacer carpetas de piso, para asientos de mampostería, de ladrillos, bloques de cerámico, de hormigón, revoques gruesos, finos o los famosos revoques monocapa, 2 en uno o 3 en uno, morteros proyectados, morteros especiales para reparaciones, son morteros más técnicos, o lo que vamos a hablar en estos casos son las mezclas adhesivas para revestimientos, que es lo que mayormente se usa en el mercado doméstico o a grandes obras también. ¿Y qué implica que un producto sea industrializado? Primero, en primer lugar, que es un producto que está diseñado y evaluado acorde a normativas que hay que respetar y cumplir. Tiene una calidad controlada, es decir, que por detrás hay un laboratorio de control de calidad con prestaciones que responden a las características que se necesitan en la obra. Sus materias primas son controladas según un plan de calidad que tiene la planta productiva. Está dosificado en sus proporciones exactas, es decir, que si yo compro una bolsa hoy y compro una bolsa el año que viene, el producto tiene que ser exactamente el mismo y su performance tiene que ser estable y que no requiere preparación previa en obra, es decir, que estos productos solamente se le agrega agua en la cantidad recomendada y está listo para ser utilizado. ¿Cómo se fabrican estos morteros? Vamos a hacer como una especie de visita virtual a una planta. ¿Cómo se imaginan que sería? Bueno, básicamente es un esquema muy, muy sencillo, donde yo tengo por un lado
dijimos que el mortero lleva arena dentro de sus componentes en gran porcentaje, entonces necesito comprar esa arena, alimentarme de una cantera con arena que yo la voy a, en primer lugar, secar. Tengo un secador de arena y cribas clasificatorias para clasificar esa arena en distintas granulometrías, porque dependiendo del tipo de mortero, van a ser arenas más finas o más gruesas o de distintas naturalezas. Y luego, si ustedes se fijan, en el punto 2, bueno, ese sería el secador de arena. Si ustedes se fijan, la planta tiene una distribución muy en vertical porque tiene silos de materias primas, silos, imagínense, tiene que haber cemento, arena, aditivos, distintos componentes que van a ser predosificados, van a alimentar luego un sistema de básculas de pesado y un mezclador que en cada batch va a fabricar determinado tipo de producto. Y una vez que ese producto está terminado, va a pasar a una ensacadora, a una embolsadora de productos terminados y a una paletizadora automática, que sería la que figura en el punto 9, que ya arma el palet directamente para ser despachado. Esto sería una planta tipo, digamos, como sería una fábrica de morteros industriales. Estas son algunas imágenes de nuestra planta que tenemos en Malagueño, en Holcim, una planta de 1.500 metros cuadrados que se inauguró en junio de 2023 y tiene 6 silos para materia prima de 100 toneladas cada uno, 8 silos de 1 tonelada para distintos tipos de aditivos, porque se usan distintos tipos de aditivos para cada producto, un mezclador o donde se prepara el bache, digamos, de mortero de 2.000 litros de capacidad y una línea de producción con 3 ensacadoras con paletizado automático y estrichado, que esto es lo que se coloca en fin de polietileno para proteger las bolsas luego hasta que llegan al corralón a la obra. Y las embolsadoras automáticas tienen una capacidad de producción de 10.000 toneladas por mes. Esta imagen que ven aquí es la planta, el secador, la ensacadora. Y bueno, hablando de morteros industriales, el lanzamiento de un mortero industrial al mercado requiere de mucha investigación y desarrollo. O sea, entender, primero, en primer lugar, las necesidades del mercado, saber escuchar qué necesita el mercado, el aplicador en este caso, y el profesional, ajustarse a los requerimientos normativos, contar con un sistema de gestión de la calidad de servicio del cliente pre y postventa, y sobre todo evaluar cada producto para las aplicaciones que se diseña, las cuales pueden llegar a ser muy complejas en algunos casos. Bueno, algunos productos al final más técnicos que son mucho más difícil, digamos, lograr el desempeño necesario. Y en particular ahora vamos a entrar al tema de las mezclas adhesivas para revestimiento, es decir, vamos a hablar de los pegamentos para cerámico, porcelanato u otro tipo de revestimiento. Y siempre me gusta por ahí graficar las posibilidades de estos productos y sobre todo de lo que hoy en día se puede llegar a hacer con revestimientos. Hoy en día hay obras muy grandes y arquitectónicamente muy complejas, muy lindas, como este estudio de arquitectura, que es una vivienda unifamiliar, un estudio de arquitectura en Berlín, donde tiene toda la fachada con grandes losas de grés porcelánico. Imagínense, fíjense el tamaño que tienen esos revestimientos. O este complejo habitacional en Brasil, en San Pablo, también que tiene esta como especie de mallorca cerámica más chiquita, pero que está revestido por todos lados con esto. Es decir, que se empiezan a ver mucho más obras más complejas con fachadas revestidas y un valor estético, la verdad que muy lindo. Acá también una cuestión que vamos a hablar más adelante de durabilidad, de proteger a los reboques o al hormigón expuesto en climas más severos, y esto es una buena solución revestirlo con revestimiento de esta característica. O este museo, por ejemplo, en Venecia, que también tiene estos cerámicos más alargados. O más cotidiano, estamos acostumbrados ya o empezando a ver obras en nuestro país de fachadas, casas, hoteles o distintos complejos, digamos, residenciales o industriales, donde se empieza a ver ya piezas de mayor tamaño y usándolo más como una terminación final, hasta inclusive en paredes verticales. Y bueno, lo que ya estamos acostumbrados a ver en cualquier tipo de obra. Revestimientos en pisos, en paredes, en baños, en cocinas, ¿no es cierto? Inclusive en piscinas también. O sea que todo esto que estamos hablando son los usos que puede tener un pegamento, o mejor dicho, los distintos tipos de pegamentos que hay en el mercado. Y la clave del éxito en una buena aplicación de estos de mezclas adhesivas tiene que ver con dos cosas.
Yo tengo que lograr adherencia, pero también durabilidad. Son unos conceptos bastante parecidos a los del hormigón. En el hormigón yo puedo hacer el mejor de los hormigones, pero si no tiene determinadas características, quizás a los pocos meses o años ese hormigón puede estar deteriorado. Bueno, lo mismo pasa con las mezclas adhesivas. Yo tengo que lograr muy buena adherencia, pero también muy buena durabilidad, porque acá hay una clave. Si yo no elijo el pegamento adecuado, quizás no va a durar lo que tiene que estar pegado en el tiempo que necesita. Y a mí me gusta siempre esta imagen, digamos, este libro de cómo funcionan las cosas, porque está bueno que si yo conozco de qué se compone un determinado material y cómo se comporta, es mucho más fácil después entender y aprovechar mejor el uso y sus prestaciones y evitar patologías. Entonces, lo que vamos a hablar aquí es esto de qué están compuestas la mezcla adhesiva, qué hace cada componente y cómo se tiene que usar de manera adecuada para evitar problemas en las obras. Bueno, en primer lugar, bueno, las mezclas adhesivas están compuestos por cementos, áridos y aditivos. El cemento es en gran parte responsable de la resistencia y también en parte de la adherencia que va a tener. Aquí lo principal que nos interesa es que el producto pegue, que adhiera, ¿no es cierto? La arena, perdón, los áridos y la arena lo que otorgan es volumen a la mezcla y estabilidad, digamos. Es decir, que sus características influyen en la trabajabilidad que va a tener la mezcla, el tiempo abierto, vamos a hablar de qué se trata esta propiedad del tiempo abierto, y la granulometría va a depender del tipo de uso. Pero por lo general son arenas bastante finas, de módulo de fineza bajo, y de distinta naturaleza porque tiene que ver con la trabajabilidad que se va a lograr. Entonces, además de cemento y arena, el rol fundamental que tiene en esta mezcla de adhesivos son los aditivos. Se usan distintos tipos de aditivos. Por ejemplo, aditivos celulósicos. El aditivo celulósico, que son productos en polvo, como se puede ver en la imagen, tiene un aspecto, es lo que le da, digamos, la trabajabilidad fundamentalmente a estas mezclas para que pueda ser el pegamento distribuido con la llana. Entonces, si este producto no tuviera este aditivo celulósico, prácticamente no se podría colocar el pegamento con la llana, como estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, esto es lo que le da una propiedad que es la trabajabilidad y también la retención de agua, que es una propiedad muy importante porque tiene que ver con que cuando yo pego un revestimiento, tiene que durar, cuando preparo un revestimiento, pero un pegamento y lo distribuyo con la llana, tiene que mantenerse en estado fresco porque tengo que ir pegando las placas, ir haciendo correcciones, tiene que tener un determinado tiempo abierto, como se llama. Entonces, una de las principales propiedades le da este aditivo celulósico, que le da esa consistencia tan pegajosa. Para que ustedes se den una idea, a mí siempre me gusta comentar esto. Este tipo de aditivos son los que se usan también en la industria alimenticia, por ejemplo, en lo que son productos untables, por ejemplo, como el dulce de leche. Bueno, han visto que tiene esta pegajosidad. Bueno, son aditivos orgánicos que, obviamente, para este caso de los adhesivos son muy específicos para este nicho industrial, pero otorgan esa trabajabilidad y esa capacidad de enchastre que vamos a hablar a continuación. Y también se usan otro tipo de aditivos como polímeros, hidrófugos, acelerantes u otro tipo de aditivos especiales. Los aditivos polímeros es muy importante porque los polímeros se agregan en la mezcla de esta mezcla adhesiva en determinado tipo de producto que van a requerir mayor deformabilidad sobre todo. Eso es muy importante, el concepto de deformabilidad. Vamos a hablar en qué instancia es necesario tener un adhesivo que sea deformable. Hidrófugo, bueno, obviamente para reducir la permeabilidad. No existe algo que sea impermeable, digamos, todo lo que sea mezclas, adhesivos, hormigón, digamos, siempre todos estos materiales tienen a mayor o menor medida un grado de permeabilidad, pero con la ayuda de aditivos hidrófugos se puede reducir esa permeabilidad. Acelerantes también se pueden utilizar para determinado tipo de aplicación. ¿Y cuáles son las propiedades que yo espero del adhesivo? Hay algunas propiedades en estado fresco y en estado endurecido. La principal propiedad es esta capacidad de enchastre y de adhesión en estado fresco. Necesito que sea trabajable y fácil de aplicar,
que no se seque muy rápido para poder pegar, digamos, los revestimientos, corregir y ajustar, que no se deslice en aplicaciones verticales, que no se despegue con el paso del tiempo y que se mantenga adherido ante determinadas condiciones adversas, como puede ser el clima o que esté sumergido el revestimiento en agua o con temperatura, ¿no es cierto? Todas estas propiedades son características técnicas y de performance que tienen que tener en cuenta, se tienen que tener en cuenta para las aplicaciones que fueron diseñadas, y todas estas propiedades se ensayan en laboratorio, que les voy a mostrar a continuación cómo se hacen estos ensayos. Al igual que en el hormigón, siempre hago un paralelo porque nosotros hablamos mucho de hormigón, pero no se habla tanto de estas mezclas adhesivas. Al igual que en el hormigón, estas propiedades se pueden medir, algunas en estado fresco y otras en estado endurecido. En estado fresco son las propiedades que valora principalmente el aplicador, quien usa el producto y quien va a preparar la mezcla y quien va a utilizar esta mezcla adhesiva. Y tiene que ver con la facilidad, digamos, y la eficiencia con que realiza sus tareas. Una de esas propiedades es la consistencia. Hablamos de que el pegamento tiene que tener muy buena trabajabilidad y capacidad de enchastre. Hay un ensayo que se hace en esta mesa de flow, que es el extendido. Tiene que ver que con este ensayo yo lo que determino es la cantidad de agua justa y necesaria para que el pegamento tenga la trabajabilidad adecuada para ser colocado con la llana. En cada bolsa de pegamento ustedes van a poder identificar que se recomienda X cantidad de litros de acuerdo a la cantidad de kilos de pegamento. Es la dosificación recomendada porque de esa manera yo logro el mejor comportamiento del producto. Entonces, este sería uno de los ensayos que se hace, el de la determinación de consistencia de la mezcla. Otro ensayo muy común y creo que uno de los más importantes es el del tiempo abierto o formación de piel. Es decir, una vez que ustedes extendieron el pegamento, o el albañil, el constructor extendió el pegamento con la llana, hay un X tiempo en el cual en ese lapso el producto va a ir perdiendo trabajabilidad. ¿Por qué? Porque se va secando, ¿no es cierto? Pero un buen pegamento tiene que tener un determinado tiempo abierto de al menos, por ejemplo, 15 minutos que me permita que el producto se mantenga en estado fresco sin que se forme una costra en la superficie y que mantenga la trabajabilidad y la posibilidad de corregir el revestimiento que yo esté colocando. Se van a dar cuenta cuando se terminó ese tiempo abierto porque, como en la imagen que se ve a la derecha, si yo toco esa mezcla con el dedo, van a ver que el mortero está blandito, lo puedo apretar, digamos, van a ver que se hunde el dedo, pero sale completamente limpio. Entonces, esta propiedad del tiempo abierto va a depender también de estos aditivos que se le colocan a este mortero durante su fabricación. Una vez que se formó piel, como se dice, que el producto yo lo toco con el dedo, digamos, ya ha sido extendido con la llana, lo toco con el dedo y no hay enchastre, bueno, no va a adherir. Por más que lo noten fresco, ustedes colocan un revestimiento, lo van a acomodar, tienen la sensación de que se ha pegado, pero no. Ese revestimiento luego se va a desprender muy fácilmente. Así que es muy importante cuidar esto. Antes había una norma que era la norma IRA en 1759, que había un procedimiento muy sencillo que era con piecitas de azulejo de 5 por 5 centímetros. Se medía este tiempo abierto colocando en el minuto cero y luego cada 10 minutos este azulejo con una pesa de 2 kilos se colocaba, digamos, ese revestimiento sobre la mezcla y se lo iba despegando y se veía cuánta cantidad de pegamento cubría la superficie de esa piecita de azulejo. Y cuando esa cantidad de pegamento ya era mayor al 50%, se decía que el tiempo abierto ya había culminado. Acá vemos un ejemplo de, por ejemplo, la fila de arriba sería un pegamento con un tiempo abierto mucho más corta que la de abajo. Hoy en día, este procedimiento fue reemplazado por la norma nueva, la norma IRAN 45062, donde se hace algo similar, pero todo se mide a través del ensayo de resistencia a la tracción. Es decir, que hoy en día las principales propiedades de estas mezclas adhesivas de los pegamentos se mide todo a través de la resistencia a la tracción. A diferencia en el hormigón, que todo se mide a compresión, cuánto resiste una probeta a compresión, acá lo que yo voy a medir con un determinado aparato es
¿qué resistencia voy a tener, qué fuerza voy a tener que hacer para despegar esa pieza al utilizar un determinado pegamento? Y ese ensayo se hace, por ejemplo, con este tipo de equipo. Este sería un equipo automático donde yo tengo en la placa de abajo, donde dice el sustrato, será una placa de hormigón. Tengo una piecita de porcelanato. En este caso, la norma pide utilizar un porcelanato de determinadas dimensiones que lo voy a pegar con el revestimiento, con el pegamento que yo quiero evaluar, la resistencia a tracción. Eso lo dejo, puede ser 7, 28 días, digamos, a que seque ese pegamento. Y luego con este aparato que ven allí, lo que hago, tiene un cabezal con un cabezal metálico donde yo voy a enganchar, digamos, el equipo y lo que va a hacer es fuerza de tracción hasta determinar cuántos megapascales tengo que hacer de fuerza para arrancar esa pieza. Este sería el ensayo de resistencia a la tracción. Acá hay otras imágenes de cómo se hace ese ensayo. Se pegan, obviamente, como cuando se hace con probeta, no se rompe solamente una probeta, sino un promedio de varias de ellas. Y que de esa manera determina el tiempo abierto a los 10, 15, 20, 25 minutos, cuánta resistencia a la tracción soporta, digamos, ese pegamento. Y también este ensayo se hace bajo distintas condiciones, en este caso sería como condiciones de laboratorio. Algunas de estas probetas se ensayan curado al aire, es decir, dejando esas placas curando al aire, otras inmersas en agua, otras en un ciclo de envejecimiento por calor, otras en un ciclo de congelamiento y deshielo, es decir, que se congelan las piezas y se descongelan. ¿Y por qué se hace esto, digamos? Yo vi, por ejemplo, acá que había gente que se había notado que participaba de distintas provincias. Hay gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de San Juan, de Neuquén, de Formosa. Una de las variables que influye es el clima también, ¿no es cierto? El clima, sobre todo, imagínense, yo tengo que pegar un revestimiento en Bariloche, un piso exterior. Ese piso va a estar sometido a condiciones climáticas adversas y tengo que usar un pegamento específico que soporte ese ciclo de congelamiento de deshielo. O al revés, poner un clima demasiado caluroso, o si estoy pegando un revestimiento en un piso radiante o una pileta de natación. Entonces, por eso es que se hace este ensayo bajo norma para simular exactamente las condiciones ambientales que tendría este pegamento que yo necesito evaluar. Otro ensayo también es el ensayo de deslizamiento. Esto sería cuando yo tengo que colocar un revestimiento en vertical en alguna fachada. Esto es muy importante porque ese pegamento va a requerir determinados, a veces, aditivos acelerantes que va a evitar este tipo de inconveniente de que la placa, como estoy pegando sobre un mortero fresco y que está blandito, que la placa se pueda deslizar e ir bajando. Y una de las propiedades también muy importantes es la deformabilidad. Este equipo que ustedes ven ahí a la derecha es un equipo para medir la deformabilidad de una plaquita de pegamento. Esto sería como se hace ese ensayo. Es decir, yo moldeo una placa de pegamento, la dejo secar y luego con este equipo que es muy sensible mido cuánto soporta a la flexión ese pegamento. ¿Y cuándo voy a necesitar deformabilidad de un pegamento? Yo necesito cuando tengo sustratos con alta deformación. Imagínense una placa de Durlock, por ejemplo, que no es algo que tenga demasiado rigidez, o a veces se puede pegar revestimientos sobre madera o sobre un sustrato, digamos, que va a estar digamos, sometido a cambios dimensionales por temperatura y humedad, piso radiante, por ejemplo. Bueno, hay distintas situaciones en las que voy a necesitar que ese pegamento admita mayor deformabilidad. Entonces, son los pegamentos, yo diría, de más alta gama, más complejos, que para eso me ayudo con la fabricación de, además de agregar un aditivo celulósico, agregar un polímero que va a colaborar para que esto tenga mayor deformación. Y esto es muy importante de entenderlo. Cada vez que yo pego un revestimiento, tengo dos tipos de adherencia. Adherencia mecánica por un lado y puede haber adherencia química. Adherencia mecánica, ¿por qué? Si ustedes se fijan, el sustrato, que puede ser una carpeta de piso o el revoje, tiene cierto grado de rugosidad y porosidad.
Y el mismo revestimiento también. Hay placas que pueden tener o algún dibujo por detrás, digamos, alguna trama, o pueden ser absolutamente lisas, tienen algún grado de absorción, o como el porcelanato no absorbe absolutamente nada. Entonces, hay adherencias de dos tipos. Parte de la adherencia mecánica me le da porque el pegamento, si lo veo con un microscopio, parte de ese pegamento va a entrar en esos microcapilares, digamos, que tiene el revestimiento y se va a anclar, como suele decirse. Y se ayuda también por la rugosidad que puede tener la superficie. Pero en los casos que es más difícil adherir, por ejemplo, un porcelanato, ya recurro también a la adherencia química que me la dan los polímeros, me ayudan en ese sentido. Hablando de los aspectos normativos, bueno, nosotros tenemos una norma IRAM Argentina, que es la 45062, que es la que establece, clasifica en primer lugar los tipos de pegamentos que hay para estos usos. Hay tres tipos de pegamentos, que son las letras C, D y R. C, que son a base de ligantes hidráulicos, que son los que estamos hablando en este momento. Hay adhesivos en pasta, en dispersión, o resinas de reacción, que son pegamentos bicomponentes. Acá vamos a hablar de los de mayor uso en obra, que son los a base de ligantes hidráulicos, como es el cemento. Entonces, esta norma es la que establece, especifica los requisitos que tienen que cumplir estos pegamentos. Esta tablita no hace falta que ustedes se la aprendan ni mucho menos, pero es para explicar que esa norma define tres tipos de mezclas adhesivas de estas de base cementicias. Hay tres clases, clases C1, C2 y C3. La C1 es para revestimientos cerámicos, calcáreos, graníticos y pétreos de mediana y elevada absorción. En la siguiente, la C2 ya incluye los de baja, mediana y elevada absorción. Y los C3, todos los anteriores, pero también para algunas aplicaciones especiales. Es decir, se van incrementando la complejidad de un C1, un C2, un C3. Y la tabla que ven a la derecha son los requisitos de RT, resistencia a la tracción, que tiene que cumplir ese pegamento en estos ensayos que veíamos anteriormente, ¿no es cierto? Yo me guío por esto al momento de diseñar el producto. Y después hay unas características especiales que pueden tener, a su vez, además de la clasificación de C1, C2 y C3, que son estos, la E, F, H, I, L y T. O sea, tiempo abierto prolongado, defraguado rápido, que resista el ciclo de congelamiento de deshielo, baja absorción capilar, estos serían los pegamentos impermeables, para piezas sometidas de formación transversal o con deslizamiento reducido. Es decir, este sería el marco, digamos, de referencia en el cual yo después diseño en mi planta los productos que yo quiero fabricar para lanzar al mercado. Siempre yo menciono la norma europea porque en nuestro caso, bueno, al ser una multinacional, tener plantas en distintos países del mundo, y con el soporte que nos da la región en el diseño de los productos, nosotros nos guiamos mayormente por nuestra norma europea, que es muy similar, quizá un poquito más simple que la norma IRAM, en el sentido que establece solamente dos tipos de pegamentos de adherencia normal y mejorada, pero los requisitos son bastante más exigentes que la norma IRAM inclusive. Nosotros nos regimos para el diseño de nuestros productos en esta norma europea. ¿Cuál es el principal objetivo de esta presentación? Ustedes saben, y capaz que han visto más de una vez un gráfico esto del origen de las patologías de la construcción. En gran parte, digamos, las patologías se dan, puede haber obviamente fallas de los materiales o el uso, pero también hay un gran porcentaje, fíjense en lo que es la etapa de planeamiento y proyecto de una obra y en la etapa de ejecución. Yo creo que ahí es donde mayormente tenemos que poner foco porque nosotros como profesionales somos los responsables de que suceda en la obra, ¿no es cierto? Si bien va a haber un aplicador, pero yo tengo que guiar a ese aplicador para que haga las tareas de manera adecuada. Y fijándonos cómo es el mercado global de revestimientos, de otra serie de cerámico, porcelanato, porcelánico, prácticamente casi el 50% de los revestimientos va a parar al mercado residencial, en gran parte también, casi un poco más de un 25%, 26% al segmento comercial. Esto sería en grandes superficies, como estamos acostumbrados a ver, grandes negocios, industria, ¿no es cierto? Y el resto al sector institucional e industrial.
Nos interesa, a lo que nosotros nos interesa es apuntar a, digamos, en el diseño de productos, a productos que se sirvan para todos estos mercados. Productos quizás más domésticos o como nosotros solemos llamar al segmento de la autoconstrucción, los productos que se venden en corralón o productos más técnicos también. Y a continuación vamos a dar algunos tips para la selección del adhesivo adecuado. Este es un momento clave porque acá siempre interviene, inclusive como se ve aquí en la imagen, es una discusión al momento de qué pegamento soy, es el que yo voy a elegir. Y siempre prevalecen aspectos estéticos, digamos. Voy a elegir un pegamento, obviamente, que en el diseño de mi casa o de la construcción que se trate, me resulte a mí lo más lindo, ¿no es cierto? Pero no pensamos tanto en las prestaciones que va a tener o el uso, o a veces no se hace hincapié en eso. Entonces, todos estos factores adicionales, más allá de lo estético, es lo que yo tengo que considerar al momento de elegir un revestimiento. Y también pasa lo mismo con un adhesivo adecuado. ¿Cómo hago yo para elegir el pegamento necesario? Lo más común es ir, como se ve aquí arriba, al ferretero a preguntarle, bueno, ¿qué tengo que pegar tal revestimiento y qué me recomiendas? Obviamente él tiene información, experiencia, va a decir, bueno, para esto vas a necesitar llevar X producto. O sea, tengo recomendaciones por un lado del punto de ventas. Pero yo en muchos casos diría que no se queden solamente con esa información, escalen un poquito más, digamos, pregunten a quién fabrica el producto. Nosotros tenemos, por un lado, un área de soporte técnico que hacemos en el día a día, esta orientación, digamos, a los clientes. Puede haber casos muy particulares donde es necesario hacer alguna interconsulta para ver realmente qué pegamento se necesita en determinadas circunstancias. Las páginas web también hay fichas técnicas de todas las marcas de productos, tienen sus fichas técnicas donde describe el tipo de producto es, para qué sirve, cómo debe utilizarse, qué características esperar. En el mismo envase también hay mucha información útil o obviamente lo más directo, esto es soporte técnico personalizado que se puede hacer a través de un 0800. Yo siempre recomiendo, tanto para esto, por cualquiera de los productos de la construcción, siempre pregunten, sáquense las dudas, vayan a quien sabe de estos productos. Y en la selección del adhesivo adecuado hay muchas aplicaciones sencillas de fácil decisión, pero proyectos más complejos que ameritan una consulta profesional. Nosotros, los fabricantes de morteros, tenemos un rol importante en la recomendación del adhesivo adecuado. La responsabilidad de la especificación, la selección y el control de la calidad de los trabajos realizados atañe, en este caso, sí al profesional a cargo, quien diseña, construye y controla los trabajos que se van a ejecutar en la obra. Y para elegir el pegamento adecuado, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Son cuatro pasos muy sencillos. Primero, pensar qué tipo de revestimiento voy a colocar. Luego, qué tamaño y forma tiene ese revestimiento. La aplicación, el uso que se va a dar a ese revestimiento también. Y sobre qué tipo de sustrato es el que se va a necesitar adherir. Son estas cuatro cosas las que yo tengo que tener en cuenta en este árbol de decisiones que vamos a ver a continuación. En primer lugar, ¿qué tipo de revestimiento? Una de las principales cosas que juegan en la selección del pegamento es el grado de absorción que tiene el revestimiento. Un revestimiento de alta absorción, hablamos que absorbe agua entre un 6 o un 10%, serían, por ejemplo, la cerámica común o la cerámica roja o los azulejos, ¿no es cierto? O cerámicos como los que vemos aquí, que estamos acostumbrados a ver en los corralones. Pueden tener entre alta absorción o absorción media, que absorción media sería entre 0,5% y 6%. Y luego nos vamos al otro extremo de productos o revestimientos de muy baja absorción, que su absorción es menor a 0,5, es casi nula, digamos. Ahí estamos hablando de los porcelánicos o porcelanatos, lo cual hace que al ser una pieza de muy baja absorción es más difícil lograr una buena adherencia. Entonces ahí sí tengo que usar algún pegamento específico para eso. El tamaño y forma de revestimiento, hoy prácticamente ya nos sorprendemos porque hay revestimientos de los que vemos más chiquititos, como estos azulejos de 20 por 20, hasta piezas alargadas de 20 por 1,20 m o de 80 por 1,60 m, y piezas que ocupan de piso a techo toda la altura, ¿cierto? Hoy en día ya se ven normalmente en la mayoría de las grandes superficies y se empiezan a utilizar con más frecuencia. Entonces, también
Las solicitaciones y la forma de uso del pegamento va a depender de el tipo de revestimiento que voy a colocar. Y algo muy importante que dice ahí abajo, acostúmbrense en mucho caso a leer, así como el pegamento, la bolsa de pegamento tiene todas las recomendaciones, la caja de revestimiento también trae mucha información importante. Dice para qué sirve, la dureza, qué espesor de punta recomendado tiene que tener, la traba. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso también. Pero acostúmbrense también a ver la caja de revestimiento, a ver qué dice. El tercer paso es la aplicación y el uso. Yo puedo pegar en piso, en pared, en ambientes secos, ambientes húmedos como la cocina, los baños, en interior o en exterior. Es decir, que también estas condiciones de exposición que va a tener el pegamento van a influir en el tipo de producto que voy a elegir, porque puede haber temperatura, humedad, asoleamientos, cambios dimensionales atrás de estos distintos tipos de exposición que pueden tener. Y el sustrato, ¿sobre qué voy a pegar? Lo más común, obviamente, es que apliquemos revestimiento sobre una carpeta cementicia, una carpeta existente o una carpeta nueva, o sobre revoque, ¿no es cierto? Es las situaciones más comunes. Pero también puedo pegar piso sobre piso, o como suele decirse, renovación, cuando tengo un cerámico, algo que ya no me gustó más, digamos, y tengo la posibilidad de colocar un revestimiento arriba, bueno, se puede poner arriba, teniendo ciertos cuidados otro revestimiento nuevo, o sobre placas de yeso, las famosas placas tipo Durlock u otras marcas, o inclusive sobre madera. Entonces, básicamente las condiciones del sustrato tienen que ser como solemos ver en cualquier prospecto de pegamento, ya sea de este tipo o cualquier otro pegamento de otra naturaleza. El sustrato tiene que estar firme y resistente, sin partes flojas, con un secado ideal sería que tenga 28 días, pero normalmente esos tiempos no se dan en la obra, pero sí que no tenga demasiada humedad, con perfecta nivelación y plomo. Tengo que eliminar todo lo que puede interferir con la adherencia, el polvillo, cera, suciedad, grasa, restos de obra, limpiar muy bien, ¿no es cierto? En grandes superficies respetar las juntas existentes, como cualquier pavimento o piso, hay juntas que tengo que respetar porque siempre es entendible que haya movimientos por dilatación y contracción. Y de ser necesario, en algunos casos, por ejemplo, si es piso sobre piso, escarificar para lograr mayor rugosidad del sustrato. No tiene que haber problemas de humedad, ¿no es cierto? Antes tengo que arreglar todo. Si una pileta, por ejemplo, tiene problemas de filtración o una carpeta, no tiene que haber inconvenientes previos o otra patología existente y verificar la rigidez del sustrato. Esto sobre todo en estructuras de placas de yeso o sobre madera. Este sería un gráfico, en este caso son de los productos que nosotros tenemos en nuestro portafolio. Hoy en día tenemos 5 productos, mezclas adhesivas, uno que se llama pega cerámico, otro impermeable, otro pegamento para porcelanatos, un flexible y súper flexible. Y van subiendo así en escalerita en complejidad técnica, diré yo. O sea, el pega cerámico y el impermeable son para piezas de alta y media absorción, ¿no es cierto? Para los de los revestimientos más básicos que lo puedo pegar sobre una carpeta cementicia o un revoque. Y de ahí empiezo a escalar a productos más específicos, donde ya tengo menor absorción, ¿no es cierto? Como un porcelanato, tengo que usar un pegamento específicamente para porcelanato, porque a partir de allí en adelante ya empiezo a usar polímero en su composición. Y le sigue el flexible y el superflexible, que ellos son para, como pueden ver ahí, aplicaciones mucho más complejas, como pegar revestimiento para piscinas, piso sobre piso, sobre pintura base de agua, sobre madera, inclusive placa de yeso, piso radiante. Y esto lo explico así. Si ustedes van a comprar a un pegamento, a un corralón, el precio del pegamento va a crecer exponencialmente, más o menos como se ve aquí en este gráfico. ¿Pero por qué? ¿Y por qué explico esto yo? Es importante que elijan el pegamento adecuado. ¿Y por qué se encarece en este sentido? Porque todos los aditivos, sobre todo que se usan en esta industria de los adhesivos, son muy costosos, son todos importados, los celulósicos, los polímeros, y van incidiendo cada vez mayor porcentaje en su consumo. Por eso explica de que un pegamento para porcelanato, un flexible o super flexible sea mucho más caro que un pegacerámico o un impermeable. Pero ¿cuál es el riesgo? Si yo elijo pegar
un pegamento, un porcelanato con un pegacerámico, un impermeable, yo les diría, va a pegar. O sea, cualquier otro pegamento va a pegar, va a adherir, pero no va a durar en el tiempo, porque no está preparado para esas prestaciones. Entonces es muy importante esto de elegir el pegamento necesario, ¿no es cierto? Y no, digamos, caer en problemas o en patologías solamente por el hecho de haber ahorrado. Y el envase de cada uno de estos productos que nosotros fabricamos tiene información muy útil, como son para qué sirve, para qué aplicaciones y usos recomendados, qué características técnicas son las esperables de ese producto, las recomendaciones de cómo preparar la mezcla, cómo preparar la superficie, la cantidad de agua que le decía yo recomendada por kilo de pegamento, el rendimiento aproximado que depende del tipo de llana, tiene la identificación del lote, la trazabilidad, o sea, de en qué fecha se produjo y en qué planta, y el contacto del soporte técnico. Así que eso lo pueden ustedes ver tanto en esto como con las bolsas de cemento o demás productos. Y esto ya sería cada uno de nuestros pegamentos, que inclusive en la misma página de Holcim, si ustedes entran en la Tector, es nuestra marca, digamos, de mezclas adhesivas, van a poder entrar a la ficha técnica de nuestro producto y van a encontrar mucha más información de aquí que se ve, de para qué sirven cada uno de los productos y las recomendaciones técnicas. Esto sería del pegacerámico, del impermeable, el pegamento para porcelanatos, el flexible y el súper flexible, que van viendo que se va complejizando cada mes más los usos, digamos, que pueden tener. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son la colocación de los revestimientos. Las claves para una correcta colocación son, obviamente, tener una mano de obra calificada, materiales de buena calidad y herramientas adecuadas, pero también correctas especificaciones, dirección y control de la obra. Respecto de las mezclas adhesivas, las bolsas, como cualquier envase, como cualquier producto de esto que de base cementicia, son productos que son higroscópicos, se absorben la humedad ambiente. A diferencia de las bolsas de cemento, en este caso las bolsas de pegamento, como se alcanza a ver aquí en esta bolsa que la rompimos a propósito, dentro de sus pliegos de papel tiene un film de polietileno, lo que hace que estas bolsas duren mucho más que la bolsa de cemento, es decir que este producto guardado en buenas condiciones me tiene que durar por lo menos un año. Pero como todo material tengo que mantenerlo en su envase original, en un ambiente cerrado, en un lugar fresco, seco, cubierto, protegido de la humedad y la intemperie. Es recomendable acopiar las bolsas sobre tarima que no estén en contacto con el piso, las paredes, que puede tener algo de humedad, y mantener el sitio ventilado. Estos productos ya vienen listos para usar, solo se agrega agua, no necesita ningún agregado, ningún tipo de aditivo ni adiciones. No se lo mezcla con nada, no le agrego cemento, cal ni absolutamente ningún tipo de aditivo. Hay que respetar el tiempo abierto específico de cada producto, pero también depende esto de las condiciones del clima. Y esto es importante, no es necesario saturar las piezas cerámicas con agua, o sea, el revestimiento no se moja. E inclusive en algunos casos puede ser perjudicial si yo tengo un revestimiento como un porcelanato, si yo lo mojo previamente, puedo interferir, digamos, al saturar la poca absorción que tiene, saturar los poros y evitar que se pegue ese revestimiento. Lo digo por experiencia propia que dejé en mi casa los porcelanatos a la intemperie para mezclarlo, que no haya variación de tono, llovió y bueno, y después noté este problema, digamos, tuve que esperar a que se secara. Los revestimientos también tienen, la caja tiene mucha información útil en cuanto a, por ejemplo, suelen mencionar la flecha, indican la direccionalidad para asegurar que todos los azulejos se muestren frente a la misma dirección, en caso de que tenga algún dibujo, por ejemplo, o algún patrón determinado. El tipo de traba, a veces se debe recomendar, suelen recomendar una traba de no máximo un 20% en la longitud de estos revestimientos que son más alargados, porque si yo coloco trabados al 50% a la mitad, puede inducir algún tipo de fisuras, digamos, como que digamos, afecte al revestimiento de al lado. Entonces, también hay que leer esa recomendación. Y el llaneado también, se recomienda llanear perpendicularmente a la dirección más larga de la placa para permitir que el aire salga rápidamente del centro de la placa. Yo cuando coloco el revestimiento, ya lo vamos a ver en detalle, cuando pego la placa, tengo que hacer presión y sacar el aire que está por debajo para que quede la mayor cobertura del pegamento, del revestimiento con pegamento. Y respecto de la preparación de las mezclas adhesivas,
la puedo preparar con mezclador mecánico o mezclarla a mano como suele hacerse más comúnmente. ¿Cuál es la gran diferencia? Si yo me ayudo de un mezclador mecánico, como vemos en la imagen de la izquierda, voy a tener un mezclado mucho más eficiente y le voy a sacar mejor provecho al producto. Inclusive, cuando se prepara este pegamento, que se coloca agua, el gran inconveniente es que se pueden formar grumos, que si yo preparo la mezcla con la cuchara solamente, el problema es que esos grumos son difíciles de disolver. En cambio, si yo preparo con un mezclador mecánico, como este que se ven aquí a la izquierda, esos grumos directamente desaparecen y queda mucho más homogénea la mezcla. También se puede hacer con un taladro de mano, ¿no es cierto? Hago una pieza para en la obra. La secuencia de preparar la mezcla es la siguiente. En el balde coloco primero el agua, luego voy agregando el mortero, mezclo, homogeneizo bien, en este caso con el mezclador mecánico, y dejo unos 4 o 5 minutos, digamos, el pegamento en reposo hasta esperar a colocar el revestimiento. Porque ese reposo va a hacer que se hidrate bien todo el pegamento, se homogeneice todos los aditivos que ya tienen en la mezcla y quede listo para ser utilizado. Esta foto me gusta mucho porque habla de las propiedades que tiene que tener en estado fresco esta mezcla. Imagínense que yo preparo la mezcla y tiene que estar tan trabajable como se ve ahí para que queden perfectamente los dientes marcados con la llana, digamos. Ahí se ve una mezcla que se ve de aspecto espectacular. Bueno, esto es lo que yo tengo que lograr al momento de preparar la mezcla. Respecto de la llana adecuada va a depender del tamaño de revestimiento que yo vaya a utilizar. Generalmente las medidas comerciales de la llana se mide por el tamaño de los dientes, de 6 por 6 milímetros, 8 por 8, 10 por 10 o 12 por 12, que guarde relación con el tamaño de pieza. Digamos. A mayor tamaño de la pieza que tengo que pegar, mayor va a ser el tamaño de la llana porque tengo que dejar mayor cantidad de producto. Por eso que también se usa una llana más grande, el consumo de producto va a ser mayor, obviamente. Y también la forma de uso de la llana. La llana, cuando yo coloco el revestimiento, cuando coloco el pegamento con la llana, tiene que estar en una posición, lo ideal sería a 45 grados, como se ve ahí, digamos, porque lo que estoy logrando de esa manera, ¿qué es? Que quede una altura de diente lo más adecuada, necesaria, que no quede tan chato, y por otro lado que en esa, digamos, extensión del pegamento con la llana 45, lo que estoy haciendo es como presión y logrando de que ya ese pegamento se adhiera con el sustrato, puede ser la carpeta o el reboque. Entonces la llana tiene que ir a 45 grados. Y los cordones paralelos, nunca hacer dibujos, ni círculos, ni nada. Ya vamos a explicar qué pasa si yo hago esto. Estos son los errores más comunes de colocación. En el caso de la izquierda, ¿qué sucedió? Cuando se colocó la pieza, no se presionó, o sea, se aplicó el producto con la llana y prácticamente se apoyó el revestimiento y no se tuvo la precaución de hacer esto que nosotros siempre hacemos esta recomendación. Aprieten, hago un poco de presión, porque yo lo que tengo que lograr es que haciendo presión y moviendo un poquito de costado, esos cordones que dejó la llana se terminen de aplastar y quede el 100% de cobertura. Sucede mucho esto que a veces solamente apenas se apoya, perdón, el revestimiento y eso puede hacer que quede menor espesor, menor superficie de contacto y el revestimiento pueda despegarse. Una falla bastante grosera, pero que suele suceder, es pegar por puntos. Acá, como vemos en la imagen de la derecha, el pegamento se colocó con la llana, pero evidentemente por una cuestión de niveles posiblemente, a veces suele caer como algunos puntos de mezcla y lo que hace es, o sea, están rellenando ahí para que quede el revestimiento un poco más alto, pero ¿qué va a pasar ahí? Me van a quedar huecos por debajo del revestimiento. Y el día de mañana a mí se me cae una herramienta, un tenedor, un cuchillo, todo eso que quedó por hueco abajo va a hacer que el revestimiento se quiebre, ¿no es cierto? Tiene que dar, lo ideal sería el 100% de cobertura por debajo. Este otro caso, el de la izquierda, sería una vez que se cumplió el tiempo abierto vencido. Es decir, si yo pasó mucho tiempo que extendí el pegamento y no tuve la precaución ya de colocarlo, por más que lo vea fresco, como decíamos antes,
ese pegamento, ese revestimiento quedó apoyado y no se untó con la mezcla y el día de mañana se va a despegar muy fácilmente. Y lo que recién decíamos, el llaneado curva que no debe hacerse. ¿Por qué? Si yo hago un llaneado curvo, hago dibujos, círculos, digamos, va a quedar aire atrapado que es difícil, imposible que salga. Entonces, siempre el llaneado tiene que ser derecho, digamos, con los cordones paralelos para que permita que al momento que yo haga presión sobre el revestimiento, el aire salga por los costados. Son pequeñas recomendaciones, muy tontas quizá, pero que hacen a una correcta aplicación. Y también está la técnica del doble encolado. ¿Esto qué sería? ¿Han leído algún prospecto de pegamento? A veces poner pegamento en ambas caras. Bueno, es básicamente esto. Es, y es muy recomendable cuando tengo aplicaciones más complejas, en una fachada, un piso radiante, es decir, colocar pegamento tanto en el sustrato como en la misma pieza que voy a colocar. Es muy importante también la planitud, ¿eh? Hay cierta tolerancia del sustrato sobre el que voy a pegar. Y esto es algo que a veces recomiendo hacerlo. Si ustedes están dirigiendo una obra y controlando a quienes están aplicando, está bueno hacer esto. Cada tanto ir con la cuchara en la esquinita, digamos, al medio de la placa, hacer palanca y levantar para verificar que esto esté sucediendo. Un buen pegamento, si yo levanto la placa, debería verse así. O sea, toda la superficie perfectamente enchastrado, como suele decirse. Entonces, esa forma es una de las formas más tempranas, digamos, y a tiempo de evitar patología en la obra, ¿cierto? De chequear que realmente los trabajos se estén haciendo de manera adecuada. Las juntas también es muy importante. Hemos hablado de los pegamentos, de revestimiento, pero hay juntas que respetar. Hay juntas de colocación, juntas de movimiento, porque todos los materiales, en mayor o menor medida, tienen dilatación y contracción. Entonces, la junta juega un rol muy importante en este tipo de pisos. La que más conocemos es la junta donde vemos de que luego se coloca la pastina. ¿Qué función cumple ese espacio que dejo entre revestimiento y revestimiento? Por un lado, compensar desviaciones dimensionales. Los revestimientos tienen cierta tolerancia de dimensiones. Es imposible que salga perfecto absolutamente de la planta de producción. Entonces, esa junta, digamos, tiene la posibilidad de corregir ciertas desviaciones dimensionales, ¿no es cierto? En forma y en espesor. También absorbe tensiones que pueden generarse en el piso, si hay dilatación y contracción, digamos, esa junta va a admitir cierto grado de movimiento y ayuda a la difusión del vapor desde los estratos inferiores. Imagínense que yo coloco un revestimiento, un pegamento, lo tapo absolutamente todo con el revestimiento que estoy pegando y la única posibilidad de que seque el pegamento es por el aire y la humedad que va saliendo por las juntas. Entonces, lo ideal sería colocar el material de rejuntado o la pastina a las 24 o 48 horas después de colocado el revestimiento. Sino que lo que puede suceder, patologías muy comunes que suelen verse es esto. Cuando no se respetan esas juntas o es necesario, o cuando se coloca revestimiento, como suele decirse, a hueso, es decir, sin dejar junta, el empuje que genera un revestimiento al lado del otro puede hacer que se levante el revestimiento. Y la pastina también, hay que cuidar mucho esto. La pastina es un producto también, así como los morteros industriales, un producto fabricado para determinadas prestaciones. Y es pastina, tiene que tener la consistencia de una pasta, no de un líquido. Porque acá yo lo asocio con la relación agua-cemento que tiene que tener el hormigón. Si yo hago un hormigón con demasiada cantidad de agua, la resistencia va a ser muy baja. Acá sucede lo mismo, sea una pastina muy líquida, esa pastina va a tener muy poca durabilidad, se va a levantar muy fácilmente. Entonces la pastina tiene que ser una consistencia de pasta, que tenga que hacer presión para poder colocarlo dentro de la junta, ¿no es cierto? Y también tengo que tener en cuenta que en la obra o en los pisos tengo que tener juntas de contracción. Si yo tengo superficies amplias, digamos, donde tengo que colocar revestimiento, tengo que respetar y hacer juntas, porque la sumatoria de los esfuerzos de ese revestimiento, de X cantidad de metros cuadrados que he colocado, puede hacer que
el empuje que genera hace que se levante o que toque, digamos, el perímetro, digamos, cuando se vincula con la pared y demás. Entonces tengo que dejar juntas de contracción, que pueden ser abiertas, como se ve en este caso, que son piecitas que vamos a ver algunos ejemplos que se colocan en el piso, que van a admitir estas tolerancias de movimiento, o juntas que no se pueden ver, que están en la carpeta del piso por debajo para admitir, para absorber estos movimientos de retracción. Esos serían algunos ejemplos. Juntas de dilatación o juntas estructurales vienen en el mercado piezas especiales para ejecutar estas juntas de manera adecuada, que se hacen cada X cantidad de metros. Generalmente, cuando son superficies interiores, se recomienda superficies de no más de hasta 25 metros cuadrados de pisos sin juntas. Si son el exterior, ya un poco más, menos, entre 9 y quizás 16 metros cuadrados, lo mismo que en fachadas, lo que va a depender del tamaño de superficie que vaya a cubrir. Acá vemos algunos ejemplos de cómo son esas juntas de movimiento. Y acá un ejemplo, más de uno ha pasado por ejemplo, en este caso en el aeropuerto. En esa foto, ¿qué alcanzan a ver? Las juntas, digamos, la junta convencional que se hace entre revestimientos, pero ven algunas de mayor espesor cada tanto. Bueno, esas son las juntas de movimiento que tengo que hacer para evitar para que absorba estos movimientos en grandes superficies. Y ahora vamos a ver algunas aplicaciones de mayor complejidad. Para eso nosotros nos valemos de alguna herramienta que hemos encontrado y la venimos utilizando, que son algunas normas que no hablan ahora solamente de las características que tienen que cumplir los pegamentos, sino de cómo tiene que ser la ejecución de los trabajos, el proyecto, la ejecución, la inspección y la aceptación de los trabajos hechos en revestimientos de baldosa. Acá dice cerámica, pero dentro del marco de cerámica incluye todo, cerámica, porcelanato, porcelánico, demás. Entonces, esta norma española para nosotros hoy en día es como si fuera una guía, un manual, porque es muy completa y habla de todo tipo de situaciones que se puede presentar en una construcción al pegar revestimientos, tanto en fachada, en vertical, en piso o distintos tipos de usos. Al igual que eso, hay una norma, por ejemplo, brasilera, que creo que debe haber adoptado los mismos conceptos que esta norma española, pero la verdad que es muy recomendable verla porque tiene recomendaciones de uso muy interesantes. Vamos a hablar de las solicitaciones de los revestimientos. Las normas nuevas hacen referencia especialmente a la prevención de patologías que se producen en grandes tensiones y presiones que sufren los revestimientos. O sea, los revestimientos pueden sufrir dilatación térmica, vibración, expansión por humedad, sobrecargas por el uso, porque imagínense, una cosa es pero un revestimiento de una casa o un ambiente doméstico y otra cosa es hacer grandes superficies, como puede ser que es un hipermercado, una concesionaria de autos, ¿no es cierto? Donde ya puede haber otro tipo de usos o una industria, por ejemplo. Entonces pueden generar grandes tensiones y presiones a estos revestimientos. Y haciendo mención a los esquemas estructurales de antes y los actuales, las estructuras anteriormente, las estructuras de hormigón, como vemos ahí en ese gráfico de la izquierda, tenía hormigones o tabiques de hormigón o hormigones de mayores sección, ¿no es cierto? Hoy en día las resistencias de los hormigones son muy altas. Antes, si la franja de hormigones que utilizamos estarían entre los H17, H20, como mucho, hoy en día esos hormigones de alta performance, estamos hablando de hormigones de H45, H60, de muy alta resistencia, que nos permiten plantas mucho más libres, ¿no es cierto? Secciones mucho más esbeltas de esas columnas, de esos tabiques, pero por ende, por otro lado, esto significa una mayor transferencia, digamos, mayor nivel de deformación y mayor transferencia de tensiones a los revestimientos. Por eso que tenemos y hemos evolucionado con los revestimientos que estamos utilizando en el mercado. Y dentro de estas aplicaciones más complejas, vamos a hablar, por ejemplo, de las fachadas. Una fachada es una aplicación bastante interesante y que requiere de mucha responsabilidad cuando ejecutamos este tipo de trabajo. Si no, no, basta con googlear un poco accidentes de este tipo, de donde se han caído revestimientos de fachada con lo menos deseable que puede ser, tener accidentes para las personas. Bueno, entonces esto es lo que tenemos justamente que evitar. O
casos, digamos, de obras emblemáticas que han tenido desprendimiento de revestimiento. Por ejemplo, este es el Palacio de las Artes del arquitecto Calatrava, donde por una falla de especificación del tipo de pegamento que se utilizó sobre una plataforma que prácticamente el sustrato aquí es metal, bueno, obligó a que se empezaron a caer los revestimientos hasta que llegó al punto que tuvo que repararse absolutamente todo el revestimiento de ese Palacio de las Artes y incurrió en un gasto de 3 millones de euros para hacer toda esa reparación. Imagínense lo complejo que resulta eso. Y bueno, si no, cosas más domésticas como estos, desprendimientos, estos son casos de edificios. eh, Fíjense la condición que tiene esto, un edificio de 12 pisos, un ambiente con clima tropical húmedo, con viento, alta humedad relativa, ¿no es cierto? Temperaturas en verano que pueden llegar a 35 grados o más, y un clima frío en invierno con una fluctuación térmica, salto térmico a 16 grados, es decir que imagínense ese revestimiento a lo que está expuesto, ¿no es cierto? Estos cambios dimensionales de humedad, de dilatación, de temperatura, o sea que la exigencia es muy alta. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en las fachadas, para que no sucedan cosas como estas, que suelen ocurrir con cierta frecuencia. En definitiva, en una facha, yo lo que tengo que entender es que el facha es un sistema donde cada uno de estos componentes, desde la misma mampostería, el revoque, el mismo adhesivo, la placa que voy a pegar, la junta, tiene que estar todo encadenado. Si alguno de estos elementos falló en algún lugar, bueno, puede llegar a que pase estos problemas como los que veíamos recién. E inclusive, esto es muy importante, acá no está contemplado en nuestras normas, pero esto es importantísimo. En fachadas es muy recomendable el uso de anclajes mecánicos. Es imposible pedirle revestimiento imagínense, de un edificio, desde el piso hasta los últimos niveles, que se coloque revestimiento en toda esa altura sin algo que ayude a ese revestimiento a soportar el peso y los esfuerzos de corte que tienen. Entonces, es necesario y se especifican en estos casos usar anclajes metálicos que son piecitas como las que se ven allí. Hay algunas que son ocultas, que se colgan por detrás, que no se ven, y otras grapas a la vista, como se ven, que inclusive haciendo algunas averiguaciones en el mercado nuestro no hay, vienen importadas solamente. Pero bueno, debería existir esto con mucho más frecuencia en el mercado porque hay obras ya cada vez que se ven más frecuentes de fachadas hechas con revestimientos. El otro caso complejo son los pisos radiantes. Los pisos radiantes, ustedes saben, bueno, un mal llamado losa radiante, hoy en día son los pisos, porque en realidad el piso radiante es la carpeta de piso que va a tener inserta toda la tubería de agua caliente o si en el caso de que sea el sistema eléctrico, es lo que va a transmitir el calor de esa carpeta a la superficie, ¿no es cierto?, para mantener el confort. Este tipo de piso radiante, imagínense que una vez que entra en régimen, esa carpeta y el revestimiento está sometido a temperaturas, cambios dimensionales, de dilatación, ¿no es cierto? Entonces, tengo que usar un pegamento especial que admita este tipo de prestaciones. Para eso nosotros usamos un pegamento súper flexible que hemos diseñado y que cumple con las características para que pueda ser usado en estos tipos de situaciones. Y como todo, también hay ciertas cuestiones que respetar. Se alcanzan a ver en la imagen de arriba a la derecha, ven una junta en todo el perímetro. Esa manta que dejo en todo el perímetro, la función que cumple es absorber las tensiones que se pueden generar de revestimiento si se dilata contra la pared, digamos, sería. Acá también se alcanza a ver lo mismo, ante el tendido, bueno, la carpeta, pero como se ha dejado la precaución de tener esta piecita, esta banda perimetral de aislación. El otro caso complejo son las piletas, las piscinas. Ojo que no todos los revestimientos sirven para piscinas, para estar sometido a un ambiente húmedo, ya sea en el solarium como bajo agua, digamos. Tengo que asesorarme bien de que el revestimiento que yo vaya a colocar sirve exactamente para eso o no.
Y acá hay algunas consideraciones. La presión del agua, las deformaciones del vaso de la piscina. Justamente hoy nos entraba una consulta de para qué producto usar para reparar una pileta de natación. El pegamento que vayan a utilizar para el revestimiento no cumple una función de asegurar la estanqueidad del vaso de la pileta, digamos. En este caso, lo que cumple esas funciones sería el mismo hormigón, si una pileta de hormigón, ¿no es cierto? O el revoque hidrófugo que se vaya a hacer, y hay que asegurarme antes de colocar el revestimiento de que no tenga ningún tipo de fuga, daño, fisura ni demás, ¿no es cierto? Que esté sana, digamos, sano el sustrato. Em, y a elegir obviamente el pegamento adecuado también para estos casos. Tener una correcta planitud. Siempre en una pileta hay entre los escalones, los desniveles, demás cambios de niveles, pero esos cambios de niveles tienen que estar perfectamente planos para que, digamos, para que el revestimiento apoye en toda su superficie perfectamente. Y acá hay algunos ejemplos que me gustaron esta es de gente que se dedica a la colocación de revestimientos con muy buena técnica. ¿Por qué? ¿Qué ven aquí ustedes? Este microclima que se ha generado el aplicador para poder, por un lado, trabajar tranquilo, que las condiciones climáticas no lo afecten, pero imagínense que pegar un revestimiento de una pileta al rayo del sol, estamos exigiendo demasiado al pegamento. Los pegamentos tienen cierto rango de aplicación de temperatura que si se desecan muy rápidamente, ese revestimiento se puede, con el paso del tiempo, despegar. Entonces acá con muy buen tino lo que se hicieron es hacer como una carpa, digamos, para poder trabajar tranquilo, sin interrupciones, colocar ese revestimiento sin tener ningún tipo de inconvenientes. Y después, ¿cómo detecto problemas en los pegamentos? Si falló algo en el pegamento. Esto es algo muy sencillo. Ustedes se habrán dado cuenta, a veces cuando digo un pegamento, un revestimiento mal colocado, que abajo se nota hueco. Yo golpeo y van a notar un sonido, digamos, grave, digamos, de que noto que hay algo abajo y hueco, no hay pegamento. Entonces, una forma de hacer este test sería, si yo coloco una bolita de acero, la tiro por el piso, van a notar, y esto porque yo creo que es la mayoría de los problemas de aplicación tienen que ver con esto, con que la técnica de colocación del pegamento no ha sido adecuada. Van a notar la diferencia de sonido porque, sobre todo, inclusive en las esquinas, por ejemplo, de revestimientos suelen quedar huecos. Van a notar esa diferencia de sonido. Es porque no ha quedado el 100% de cobertura por debajo de ese revestimiento, de ese cerámico o de ese porcelanato. O como hacen aquí en este caso, en una superficie muy grande que esta persona, bueno, usa unas cadenas para escuchar a ver cómo, para testear. Lo mismo se puede hacer, o sea, ya en forma más técnica, digamos, y determinándolo mediante un ensayo, así como hacemos el ensayo de tracción en laboratorio, también se puede hacer sobre una fachada, por ejemplo, en un piso con estos equipos que se llaman de pull-off, que es un ensayo de arrancamiento, ensayo de tracción in situ. Y si no, también hay esto que se han ya como agarrado, yo creo que agarraron el curro de hacer un test de percusión, digamos, de golpear en una fachada. Esto lo hacen sobre todo en la zona Porto Alegre, zona metropolitana, encontré este aviso justamente donde van checando en las fachadas si hay revestimientos que están sin pegar o se notan que se pueden llegar a desprender para no correr riesgo, ¿no es cierto? Hacen este test y después la reparación. Pero en una de las formas de saber si realmente puede haber problemas. Hago hincapié en esto, sobre todo fachadas frente al mar, donde están, digamos, en un ambiente salino, con humedad, ¿no es cierto? Estos revestimientos pueden desprenderse y generar muchos problemas serios. Y bueno, para finalizar, hablando de morteros industriales, cuando hablamos de morteros industriales, se puede fabricar en una planta como el que veíamos al comienzo, distintos tipos. Nosotros estamos en etapa de desarrollar muchos productos. Hoy lo que tenemos en cartera, además de los 5 pegamentos que hablamos recién, tenemos también los revoques finos a la cal, tanto para interior como exterior, los revoques monocapa, 2 en uno y 3 en uno. ¿Qué son estos productos? Revoque monocapa es porque es grueso y fino, y el 3 en uno es grueso y fino y sirve para exterior, también es hidrófugo.
el base coat, que se usa mucho como para preparar la superficie en caso de sistema de construcción en seco. Y también hemos desarrollado un pegamento o mortero para pegar los bloques de hormigón celular, los conocidos como RETAC. También tenemos morteros de reparación para interior, para exterior. Son todos productos que vamos desarrollando y vamos incrementando y agregando ahora a la cartera nuestra de productos de de Tector, digamos. Y algo que nos enorgullece mucho mencionarlo y que ya hemos desarrollado es que nosotros ya hemos preparado y desarrollado, digamos, en laboratorio y estamos produciendo lo que sería la tinta para la impresión 3D. No sé si ustedes han visto, han tenido la posibilidad de ver una impresora 3D en funcionamiento o ejemplos de lo que se puede hacer con ello. Bueno, lo que hemos nosotros desarrollado en Holcim es este mortero, lo que llevaría, digamos, el mortero que se necesitaría para una impresora, ya sea de brazo robótico o de pórtico, para construir piezas como se ven aquí, o casa, ¿no es cierto?, o escultura, o lo que se trate. Ese producto nosotros ya lo tenemos, ha sido unos productos que ha sido el mayor desafío técnico, porque imagínense, cuando ustedes ven una impresora funcionando, se van a dar cuenta de lo complejo que es. Acá tenemos un video para que se imaginen, para que vean cómo se comporta un mortero de este tipo. Bueno. Ese producto, la verdad que fue uno de los desafíos más grandes, porque imagínense, además de todas las prestaciones que hablamos recién, de la trabajabilidad, retención de agua, resistencia a la tracción que tiene que tener, también tiene que tener la capacidad de fraguar tan rápidamente para que una capa pase por arriba de la otra sin que se vaya aplastando los cordones, dejando la terminación adecuada. Pero bueno, todo eso se puede hacer y mucho más, digamos, en un laboratorio de desarrollo como el que tenemos nosotros. Así que bueno, con esto terminamos. Sí, por ahí si tienen espacio para alguna pregunta, alguna duda que pueda haber quedado, voy a dejar de compartir. Bueno, como han visto Eh, es todo un mundo, digamos, la tecnología de los morteros. No es tan sencillo, yo siempre recomiendo preguntar, consulten, sáquense todas las dudas. De igual manera, bueno, vamos a dejar nuestros contactos técnicos por cualquier pregunta que tengan, cualquier duda. No sé si, bueno, si alguien quiere preguntar algo, si hay alguna pregunta ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Agostina, mi nombre. Yo te quería hacer una consulta. Muchas gracias primero por la charla. No sé si se me escucha ahí. Sí, sí. Sí, sí, ahí está. Me quedó una duda nada más en la filmina de cómo es el proceso para armarlo. La parte del primero conozco la mezcla, el mortero, la parte de la mezcla, digamos, que estabas La explicando que preparación de hay la que hacer mezcla. la preparación de la mezcla, exacto. Porque por ahí en Claro. obra discuto un poco en el paso a paso. Y ahora tengo que hacer justo la semana que viene empezamos a colocar una losa radiante, bueno, una, como decís vos, no se dice mal dicho losa radiante, tenemos que hacerlo con pegamento flex, así que bueno, Sí, quería tenerlo exacto. bien sabido. Bien, en cuanto a la preparación de la mezcla, bueno, siempre recomendamos poner primero parte del agua, se va a preparar en un balde, ¿no es cierto? Parte del agua, luego el pegamento, y si después empezar este mezclado, lo ideal sería, yo creo que el 90% de los casos preparan solamente con la cuchara, ¿no es cierto? Mezclando, pero lo ideal sería preparar con un mezclador mecánico porque de esa manera vas a romper todos los grumos, va a quedar una mezcla mucho más homogénea y no tan fluida, digamos. Lo ideal acá es la cantidad de agua, difícilmente el aplicador va a poner X cantidad de litros por kilo de producto. Pero sí, si él exagera con la cantidad de agua, no le va a ayudar porque la mezcla va a quedar como demasiado chirle, como suele decirse, Claro, y no la va a poder colocar con la llana. Entonces, es muy raro errarle en la cantidad de agua cuando se vaya a preparar la mezcla, digamos, salvo que a propósito, por ahí tenga algún problema de nivel y la mezcla haga la más fluida porque, qué sé yo, ponele, te paso que la puerta no te alcanza a cerrar mucho, entonces hacen que se asiente de más el revestimiento, pero en las normales de la ley generalmente no suelen exceder con la cantidad de agua, pero sí es primero el agua, sí, sí. después la mezcla y después el producto, el pegamento y luego el mezclado. Y después el Em, mezclado. Bien, Claro, perfecto. y Eso solamente es lo agua, que luego no se agrega nada. absolutamente más nada que eso. No, Perfecto, eso que me ahí quedó la duda, viste, ahí se me pasó la filmina y quería claro, saber. claro, claro. Sí, sí. Bueno, Eso es lo que tiene la sencillez de eso, que solamente es agua, nada más. Agua en la cantidad necesaria para la consistencia que se necesita. perfecto. Bueno, muchas gracias. Y ahora, bueno, que estamos en la época estival, si tenés que colocar en verano, alta temperatura, viento, sí, cuidar eso, que por ahí no extiendan demasiados metros y para ir colocando revestimiento, sino ir colocando de apaño, no extender demasiada mezcla porque se le va a ir secando, sino tal. O sea, si Claro, eso bien, también estaba escuchando, que eran como 15 minutos, dijiste, pero claro, si bien el producto, digamos, te está garantiza X así. cantidad de minutos, ¿no es cierto? Obviamente Después del después clima. influyen las condiciones de clima. Si vos tenés arriba de 30 grados, ¿no es cierto? Y tenés algún piso afuera, bueno, yo lo haría más temprano, quizá a la mañana, ¿no es cierto? Buscar un horario más adecuado para no afectar, digamos, la aplicación. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a estar ahí arriba también viendo cómo está. Bueno, Listo. gracias. Nos vemos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Buenas tardes a Bueno, todos. Les recuerdo que vamos a estar subiendo esta misma charla mañana a nuestro canal. Ahí les dejé el link. bueno, Facundo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los que se han conectado y de igual manera, bueno, estamos a disposición para lo que necesiten preguntar. Perfecto. Muchas gracias a vos, Miguel. Bueno, si no hay dudas, voy cerrando el Zoom y les deseo una muy buena tarde a todos. Muchas gracias. Bueno.